Buenos días, pueblo de Cuba. Vamos a... Hace rato que no hacía una directica en vivo. Vamos a hablar un tema importante porque no se nos está escuchando y continuamente se están cometiendo errores en los protocolos de seguridad en la estrategia C-40. El tercer paradigma físico, el tercer paradigma político de lucha contra los Castro se está confundiendo oye, déjame decirle el día porque después estas directas se pierden. Facebook tiene un relajo ahí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes 12 de febrero del 2021. Nosotros hemos hablado de los tres paradigmas que han existido, los tres paradigmas anticastristas, y le hablábamos que el primer paradigma era el de la lucha guerrillera, que se desarrolló principalmente en el Escambray, en la zona de Matanza, también al norte de Las Villas, para allá Guajay, para esa zona ahí, en la Ciénaga de Zapata. También hubo personas en los llanos, en Oriente también hubo, en Camagüey, en Pinar del Río, hubo personas que lucharon. Todo eso de la lucha guerrillera, todo eso se conoce que es la lucha se quedó con el nombre de la lucha por el Escambray. Entre esa lucha también estuvo la invasión de Bahía de Cochino, o de Playa Girón, actualmente sí lo llaman los Castro. Y entonces queremos decir que ese fue el primer paradigma, que el primer paradigma era la causa, era bajar a los Castro. Cuando le preguntaban cuál es tu causa, decía bajar a los Castro por mis cojones. Y disculpen la palabra, pero así lo decían. Usted lo ve hasta en las películas. Y eso no es ninguna causa. Y entonces ese paradigma de lucha fracasó por distintas razones. Fracasa porque los Castro te encierran en una zona montañosa y tú pierdes el contacto con la realidad, con el país, con las personas que están en la ciudad, en los pueblos. No tenías una causa que pudiera esgrimirla a nivel internacional contra los Castro. Los Castro tienen la causa de la revolución. Dicen que la revolución es una fuente de derecho. Eso viene de la Revolución Francesa. Pero en realidad la revolución de los Castro no es más que el proyecto personal de amigos y amiguetes de los Castro. Y entonces no es una fuente de derecho, porque todos los derechos que ellos esgrimen que les da esa revolución al cubano, ya los cubanos teníamos esos derechos en la Constitución de 1940. Es decir, que ellos no nos dieron ningún derecho adicional. Por lo tanto, no es la revolución cubana, no es una fuente de derecho, porque ya esos derechos nos los habíamos regalado los cubanos en 1940. Esos argumentos no son ciertos. Y usted se lo puede demostrar diciendo, no, pero ¿cuál es los logros de la revolución? La salud gratis. Bueno, pues eso existía ya. En 1940 se creó una constitución que incluía la salud gratis. Incluso hospitales famosos como el Calixto García están en la constitución del 40, su creación. Creo que con no sé cuántas camas y todo eso. Es decir, que ya desde 1940 era constitucional la salud gratis en Cuba. La salud privada también existía. Bueno, está bien, la salud no, pero es la educación. No, pero la educación gratis ya existía. Compárteme ahí, Damián, porque por aquí no... Déjame compartirme yo mismo. Y ya existía también. Y existían todos los derechos fundamentales y todo eso. Y se iban aplicando, porque ustedes saben que una constitución no se le da cumplimiento de un día para otro, porque en una constitución es algo muy abarcador. Y entonces necesita un tiempo y mucho tiempo, porque miren, la misma constitución de
de Estados Unidos. Hay cosas que han demorado siglos para cumplirse. Es un poco exagerado, pero es así. Y se han producido luchas por incumplimiento de la Constitución de Estados Unidos. En los años 60 aquí se luchó por los derechos civiles. Y muy famosa la lucha de los derechos civiles por Martin Luther King Jr. Y entonces esa lucha por los derechos civiles ya estaba en los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos. Es decir, que demoró más de un siglo en esas luchas. Pero a nadie se le ocurrió decir que cambiar la Constitución a causa de eso. Y entonces hay que tener cuidado con estas cosas, porque cualquier problema que haya en el país no le puedes ir arriba a la Constitución a cambiarla, porque a lo mejor no es un problema de la Constitución, es un problema de los partidos políticos que están en el poder, que no hacen cumplir la Constitución por intereses personales. Y el problema no es la Constitución, sino los líderes de esos partidos que no respetan la Constitución. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el cubano está confundido y cada vez que hay un problema le va arriba a la Constitución, y sin embargo la Constitución no es la culpable de que no se hagan las cosas. Entonces, en ese primer paradigma de lucha cometemos un error gravísimo al no tomar como bandera la Constitución de 1940. Y el otro error es habernos ido para las lomas a luchar. Nosotros, los constitucionalistas, hemos analizado todos los errores que se cometieron en ese primer paradigma para nosotros no volver a cometer esos errores. Ya en 1970, la última acción armada de consideración fue la del Alfa 66, organizada por Alfa 66 en 1970, que fue un desembarco por la zona ahí de Guantánamo, la zona norte, Baracoa, por allá, del coronel Vicente Méndez, y fueron aniquilados. Eran 13 personas, fueron aniquilados. Iban bien armados, pero el exilio no dio mucho dinero, ni dio lo que tenía que dar. Habían más personas, pero no fueron más personas. Fueron aniquilados rápidamente, lo cual ya para 1970 uno se da cuenta de que gracias, Yamián, que ese paradigma de lucha, de la lucha guerrillera, de la lucha armada, de las invasiones desde el exterior, no funcionaba, había fracasado. Había fracasado Playa Girón, había fracasado la lucha, la primera limpia del Escambray, que es el nombre que le dan los Castro. Había fracasado la segunda limpia del Escambray con los jóvenes que quedaron huyendo. Volvieron a formar la guerrilla en el Escambray, y ahí sí le dieron duro a los castristas, pero no recibieron apoyo desde el exterior. Es decir, el cubano siempre ha estado contando con que del exterior nos van a ayudar, y eso es falso. Nosotros tenemos que hacer la lucha como los mambises, con el mínimo recurso del exterior y tratando de quitarle las armas cuando llegue ese momento, no ahora. Porque ese momento puede llegar si la dictadura no se cae antes, por algún tipo de razón interna de la misma dictadura. Ese momento va a llegar porque las dictaduras te llevan a ese momento violento. Y entonces, después, ya como les decía, después del desembarco de 13 patriotas que pertenecían a Alfa 66, al mando del coronel Vicente Méndez, son aniquilados rápidamente por las fuerzas castristas, y ya ese paradigma, después hay algunas incursiones de 2 personas por el Pedraplén de Caibarien, pero eso es insignificante, eso ya no tiene sentido. Pues ahí más o menos ya por las personas que estaban presas empiezan a reclamar sus derechos humanos como presos, y empieza a intronizarse en el cubano el paradigma de la lucha por los derechos humanos. Es decir, el segundo paradigma de lucha anticastrista. Ya en 1970 había muerto el anterior paradigma de la lucha guerrillera, y alrededor de
del 70, el 76, comienza esta lucha por los derechos humanos con un traidor. El paradigma de esta lucha anticastrista de los derechos humanos es Ricardo Bofill. Pero cuando usted analiza a Ricardo Bofill no es más que una persona que pertenecía, que ayudó a Fidel Castro a violar la Constitución de 1940. Por lo tanto, si se hubiera restituido la Constitución del 40, él iba preso. Y como sucede en todos estos sistemas, como dice Saturno, como dice la mitología griega, Saturno devora a sus hijos. Al final los Castro acabaron devorando a sus hijos, a los propios que lo apoyaron. El caso clásico es Mario Chanes de Armas. Mario Chanes de Armas fue un expedicionario del Yate Granma. Fue asaltante al cuartel Moncada. Y cuando Fidel salió huyendo para allá, para ¿cómo se llama la loma aquella allá? La loma de esta que está para acá, buscando la granjita Siboney, la loma esta, ay, se me olvida el nombre. Por allá estaban escondidos Fidel, Mario Chanes de Armas y otro. Parece que Fidel empezó a llorar del miedo. Mario Chanes de Armas le dio un regaño, a lo mejor le dio 2 galletas. Y Fidel se la guardó, lo acompañó en el desembarco del Granma. Y después le metió 30 años de cárcel. ¿Por qué? Imagínense, 30 años de cárcel era para que Mario Chanes de Armas hubiera hecho, qué sé yo, un atentado o cualquier cosa, ¿no? Y los cumplió. Fue el preso político más grande que ha existido, porque ya él estaba preso cuando Batista. Y entonces ya vemos que Saturno devora a los hijos. Todas estas personas que están apoyando a la familia Castro, más tarde o más temprano, estas personas van a pagar las consecuencias de su apoyo a una dictadura ilegal. Pues bueno, con estas personas se crean los grupos de derechos humanos, después se convierten en partidos de derechos humanos, y empiezan a importar ideas, innecesariamente empiezan a importar ideas de otros países, ideas de lucha pacífica de otros países que no son necesarias en Cuba, porque nosotros tenemos una tradición de lucha muy rica. Nosotros somos uno de los países que tenemos una cultura de lucha contra las tiranías más ricas del mundo. No hay que ir a ningún país a buscar nada, porque nosotros hemos derrotado a uno de los imperios más grandes del mundo. Una lucha que duró como 30 años, que es el Imperio Español. Derrotamos una dictadura neofascista, como la de Machado, y se derrotó la dictadura de Batista con todo el apoyo y ¿cómo se llama? Y el florecimiento económico que tenía la dictadura de Batista. Entonces nosotros no tenemos que ir a la India a buscar un paradigma de lucha que ninguno de ellos entiende, porque una vez yo salí de Cuba, o hemos salido de Cuba, para no hablar en primera persona siempre, hemos salido de Cuba, hemos estudiado esto y nos hemos dado cuenta que todo es una gran mentira, que Gandhi no era una persona pacífica, que simplemente él usó el recurso de la lucha pacífica, porque el imperio inglés era muy fuerte, y descubrió el mérito de Gandhi, no es la lucha pacífica, como nos dicen los opositores y los grupos de derechos humanos, confundidos. El mérito de Gandhi es haber encontrado un factor común en el pueblo indio. Gandhi podía haber usado la lucha pacífica, pero si no se basaba en el factor común del pueblo indio, no hubiera logrado nada. De paso, si usted revisa bien, Gandhi no era tan pacífico. Fue un recurso que en ese momento él usó, pero eso no quiere decir que usted puede usar ese recurso contra cualquier dictadura, y menos en la época de la internet, donde la mayoría de las personas ingenuas dicen lo que van a hacer y los Castro le llevan meses de antelación respecto a lo que usted va a hacer. Ya las revoluciones de colores no funcionan. Lo hemos visto en Venezuela. Fueron a aplicar las técnicas de Jim Chávez en Nicaragua, en Bielorrusia, y eso no funciona en la era de la internet. Entonces usted no puede buscar estrategias fracasadas y seguir tratando de hacer esas estrategias fracasadas, porque usted va a volver a cometer el fracaso. Entonces la India es un país multiétnico, es un país sumamente complejo, y estas personas de los derechos humanos
de una forma medio analfabeta, han analizado un país que ellos no entienden, una cultura muy compleja, donde se mezclan distintas creencias religiosas, como la religión hindú, que es la mayoritaria, y la religión musulmana, y Gandhi aprovecha ese factor común del pueblo indio. Pero hay otro problema. El factor común era más fácil de unirse porque el pueblo estaba luchando contra una potencia extranjera. Pero el caso de nosotros no estamos luchando contra una potencia extranjera. Nosotros estamos luchando contra los mismos cubanos que son traidores, mercenarios. Ahora los hay neocastristas, opositores rosas. Entonces no es lo mismo. Ni siquiera necesitamos eso. En Polonia pasó lo mismo. En Polonia es un caso bueno de estudiar. Pero usted no puede transportar las ideas de un país a otro y creer que mecánicamente significa copia y pega. Lo que hace la oposición rosa es copiar y pegar ideas de otros países a Cuba. Cuando usted lo que tiene, hay muchas ideas que se pueden coger, pero no tantas como ellos creen. ¿Qué hay de positivo en Polonia? Bueno, que en Polonia lucharon por restituir la Constitución de 1935. Mira, la de nosotros es de 1940 y es la Constitución más moderna que existe. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, todos los países se dedicaron a copiar la Constitución de 1940. Y en la actualidad siguen copiándola. Y siguen convergiendo a la Constitución de 1940. Así que la Constitución de 1940 es moderna, es actual. Se puede ajustar el lenguaje, porque el lenguaje de 1940 no era igual. Eso hay que verlo, porque el lenguaje que usa la Constitución de 1940 es el lenguaje jurídico. Y por eso a veces no entendemos. Cuando te dicen terna, a lo mejor es la palabra que usan los juristas, que se usa también en matemáticas. Una terna de 3 vectores. Es el vector del eje X, el vector del eje Y y el vector del eje Z. Entonces, hay que tener cuidado también cuando no entendemos una palabra y decimos, eso hay que cambiarlo porque yo no lo entiendo. Pero es que ese es el lenguaje que se habla entre los juristas después de filtrarlo por mucho tiempo. Hay que tener cuidado con todo esto. Entonces, estas personas del segundo paradigma de lucha anticastrista importan todas esas ideas y esas ideas han sido un fracaso. Esas ideas, ¿quién ha sido el más beneficiado con este tipo de ideas de los derechos humanos? Los Castro. Los Castro han sido los más beneficiados, porque imagínense ustedes, le ha facilitado el trabajo a los capos y a los sicarios. ¿Qué cosas son los capos y los sicarios? Bueno, los capos son personas que los Castro le dan dinero. Por ejemplo, yo soy del municipio Sandino, el más occidental. ¿Qué hacen los Castro? Cogen ahí a una persona que lleva tiempo en el Minin y le dicen, te voy a dar 6 millones de dólares para que me crees una bandita de sicarios. Eso va a incluir policía, eso va a incluir chivato, todo eso es como una mafia. Es decir, el jefe de los mafiosos, la familia Castro, le da dinero a los capos. Es la misma mafia, le da dinero a los capos y los capos se buscan, no importa que tengan un uniforme, son sicarios. Y se busca una banda de sicarios y le pone un salario. Eso es lo que pasa en Cuba. No me vengan a hablar que si el DCI, que si el departamento de no sé qué, todo eso es la misma mierda. No se enreden en tonterías y distracciones. Que aquí hay mucha gente que han escapado de Cuba, que pasaron por todas esas escuelas y lo están entreteniendo con directa científica, que si el DCI se dedica a no sé, esa es la misma mierda todo. La familia de los mafiosos, los Castro, los capos, grupos de personas que le dan 5 millones, 6, 7, 10 millones para organizar una banda de sicarios. Eso es todo lo que usted tiene que saber. Mafiosos, familia mafiosa, los capos, son los que piensan, los que ejecutan en cada municipio o en cada provincia o a nivel nacional, porque los de Villa Marista son los capos más destacados. Y cada capo tiene una banda de sicarios, que incluye policía, que incluye chivato, que incluye este tipo de personas. Entonces, ¿qué han hecho los grupos de derechos humanos, los partidos de derechos humanos, la oposición rosa,
facilitarle el trabajo a los capos. Porque si usted está identificado, ellos saben dónde usted está, dónde se mueve, y le dicen a la bandita esa que ellos tienen de sicario, a esa bandita de sicario le dicen, contrólame a este, contrólame al otro. No sé, los capos están echando, usted no lo ve la barriga que tienen, porque no tienen que trabajar, porque usted le ha facilitado el trabajo a los capos. Por lo tanto, este paradigma de lucha de los partidos de derechos humanos, de la lucha pacífica, ha sido también creada, organizada, estructurada por los capos castristas, porque eso les facilita su trabajo, infiltrada por los capos castristas. Entonces no puede, eso imagínense, en 1976 y estamos en el 2021, han pasado 45 años aproximadamente, y en 45 años tuvieron la mejor oportunidad que hemos tenido de acabar con los Castros, que fue del 89 al 99. De 1989 al 99 es el peor momento que han tenido los Castros. Y esa supuesta oposición en la que Estados Unidos y los socialistas europeos se han gastado millones de dólares, exactamente, tienen una gran base de datos y la actualizan constantemente, porque tienen que actualizarla constantemente. Entonces te dicen, vamos a recoger firmas para los perritos pintos. Y usted dice, yo vivo en tal lado, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Dice, mira, este señor se mudó. Ahora no vive ahí, en Kentucky, ahora vive en Hialeah. Oye, la banda de sicarios que tengo en Hialeah, averíguame y póngase a vigilar a este señor. Es decir, el hombre no tiene que trabajar, el capo no tiene que trabajar, porque usted mismo le está facilitando los datos, actualizándole constantemente los datos. Entonces, todas estas personas que hacen todo esto, muchos son agentes castristas. Evidentemente que son agentes castristas. Entonces, han infantilizado al pueblo. Está infantil. Y cae en todas estas trampas, en todos estos trucos. Y entonces, ahí es donde aparecemos nosotros, a finales del 2018, después de revisar todos estos paradigmas de lucha, ver los errores que han cometido, y empezamos a buscar las terapias, los protocolos de seguridad para hacerle la vida imposible a los capos, desde la lucha anónima, desde la lucha clandestina. Y trazamos una estrategia que le decimos la estrategia C40, porque la estrategia tiene que ser común. Ahora sí, como mismo Gandhi encontró un factor común en el pueblo indio, que era la religión hindú, la religión musulmana y otras religiones más pequeñas, como mismo Lech Walesa, como mismo Walesa en Polonia, se nucleó alrededor de la religión católica, de las religiones cristianas, a través del Vaticano. Ese es el factor común de ellos. Pero nosotros no tenemos una religión homogénea, ni todo el mundo cree en la misma religión, ni tenemos el factor común de que hay una potencia. En Polonia había una potencia extranjera dentro del país, con tropas dentro del país. Eso unificaba más al país, porque la lucha era contra un extranjero, que eran las tropas rusas del Pacto de Varsovia. Y en la India, fíjense las interpretaciones, todas las mentiras que nos han metido toda esta gente de los derechos humanos, los Ferrer y toda esta gente, esa gente no saben nada de esto. Cuando usted se pone a averiguar, usted se da cuenta que esta gente lo que hace es engañar al pueblo con todo esto de los derechos humanos y hinchar, y ellos no saben nada de lo que están hablando. Y usted descubre que estas personas no saben lo que están diciendo, que esto no es así. Esto no es así, porque en Polonia se luchó por restituir la Constitución. En Checoslovaquia, ¿por qué se divide Checoslovaquia en Checa y Eslovaquia? Porque cuando restituyen la Constitución de 1919, esa Constitución habían dos países. Y Václav Havel, que es el primer presidente, un líder de Eslovaquia, le dice, la Constitución dice que nosotros somos dos países. Él le dice, a ver, sí, es verdad que la Constitución dice eso. Bueno, nosotros queremos separarnos. Bueno, haz un plebiscito en el país en base a esta Constitución. Fíjate que respeto a la Constitución que restituyeron.
que después la modificaron y eso, porque no era tan moderna como la Constitución del 40. Pero todas estas cosas hay que entenderlas para que vean la cantidad de mentiras que nos han metido todos estos opositores rosas, que si hay que hacer la lucha pacífica de Polonia. No, si que Polonia no luchó ni pacíficamente, ellos estaban dispuestos a irse a las armas. Pero el problema es que Polonia tenía tropas rusas ahí adentro. Es distinta la lucha. Los traidores a la patria de nosotros son cubanos. Y es más difícil porque confunden a otros cubanos. Allí era más fácil porque tú le dices, estamos luchando contra los invasores rusos, estamos luchando contra los invasores ingleses, en el caso de la India, pero esta lucha es más compleja, porque estamos luchando contra traidores, cubanos traidores a la patria, cubanos traidores a la Constitución de 1940. Entonces esta gente, esta oposición rosa, pierde la oportunidad más grande que hemos tenido de derrotar a los Castro. Por eso, donde único no se cayó el socialismo, la dictadura totalitaria socialista que pertenecían al sistema colonial socialista ese mundial, donde único no se cayó fue en Cuba. ¿Y por qué no se cayó? Porque el paradigma de lucha que escogieron estos cerebros guiados por Radio Martí, Mascanosa, por control remoto, es erróneo. Es una copia mecánica de una lucha de otro país, en vez de basarnos en nuestra lucha. Y cuando usted busca nuestra lucha, ahí viene otro problema. Ferrer habla de Martí, el otro habla de Martí, y el otro habla de Martí. Pero ven acá, ¿qué Martí es el que tú me estás hablando? Porque ese no es Martí que yo conozco. Martí no era pacifista. A Martí le dieron 2 patadas en el trasero, en la cantera de San Lázaro, cuando tenía 16 años, y dijo, estas son las primeras y las últimas que me vas a dar, o me matas, pero no me vas a dar un golpe más. Entonces, ¿qué Martí me viene a hablar a mí, Ferrer? ¿Qué Martí me viene a hablar a mí, Rodiles? ¿Qué Martí me viene a hablar a mí, el Coco Fariña y todos esos opositores rosos? Eso no es Martí. Martí no era ningún pacifista, esto es. Y después están los verdaderos carneros, los que creen todo eso. Engáñame, que a mí me gusta que tú me engañes. Y divulgan toda esa mierda y comparten toda esa porquería. Y toda esa cosa que le crea sufrimiento al pueblo y a la familia. Porque crea presos por gusto. ¿Por qué murió Zapata? Por gusto. ¿Por qué han muerto todas esas personas en huelga de hambre? Por gusto. ¿Por cuál era su causa? Nadie sabe. La de los derechos humanos. Pero los derechos humanos no son vinculantes. Los derechos humanos es un mecanismo creado para todos los gobiernos del mundo que violen algo que está en la Carta Universal de los Derechos Humanos y se les dice, mira, estás violando esto, no debías de hacerlo. Pero si el gobierno quiere, lo sigue haciendo porque no es vinculante, si no es ley en esos países. En Estados Unidos todos los días se presentan 100 demandas de violación de los derechos humanos y es el país de la democracia más grande del mundo, de la libertad más grande del mundo. Entonces, si en Estados Unidos se violan los derechos humanos, en España se violan los derechos humanos, en Alemania se violan los derechos humanos, en Australia se violan los derechos humanos, en Taiwán se violan los derechos humanos, en Argentina se violan los derechos humanos. Entonces si usted es un poquito inteligente, usted tiene que saber, dice, pues a mí no me sirve. Los derechos humanos no son un arma de lucha, son un reclamo de un grupo, de una persona que se los han violado. Cuando usted le reclama los derechos humanos a los Castro, ¿qué hacen los Castro? Llaman a los embajadores de todos los países y le dicen, mira, Ariel Ruiz Urquiola está reclamando un derecho humano personal, pero mira, la Constitución mía dice esto. Y dice, bueno, si esa es la ley que hay ahí. Así que usted no puede combatir la Constitución de los Castro con la Carta Universal de los Derechos Humanos, porque para los Castro la ley es aquella, no los derechos humanos. Entonces, toda esta porquería, todo este engaño, todas estas cosas nos las han metido en la cabeza. Nos han metido todas estas cosas falsas. Todo esto es falso. Todo este engaño. ¿Y cuántas personas no han ido presas desde 1976 que se introduce el paradigma de lucha de la oposición rosa hasta el 2021? Ahí está Luis Robles. ¿Qué hizo Luis Robles? Una estupidez. Se dejó llevar por las emociones de lo que le estaba pasando a un grupo de mercenarios como los de San Isidro.
la pachanga que estaban haciendo, él se solidariza con eso y estúpidamente, porque no le ha llegado nuestro mensaje. Nuestra misión es llevarle nuestro mensaje a todos los cubanos. Y ya después, cuando te llega el mensaje, en el caso de él fue un tonto útil, cuando te llega el mensaje y cometes el error, pues te lo decimos. No te quejes, ya nosotros te explicamos. Ahora, ¿de qué te quejas? Ustedes crean la pachanga y después lloran por los presos. Pero nosotros estamos diciendo que la pachanga de ustedes va a crear presos. Entonces no te quejes porque ya el mensaje te llegó. Ya el paradigma de lucha te llegó. Entonces no te quejes. Si después te meten preso, te dan patada, te dan golpes, no te quejes. Porque ya yo te expliqué y te hemos explicado cuál es la lucha correcta, que es el tercer paradigma de lucha, que no es la lucha en las lomas, que no es la lucha de coger golpes. Es más sencillo. ¿Por qué las personas prefieren coger golpes que no cogerlo? Porque están adoctrinados. Eso se llama adoctrinamiento. Te ha adoctrinado Radio Martí, los chupagrandes Radio Martí, que imagínate tú, si se cae la dictadura, ¿ustedes creen que los chupagrandes Radio Martí van a defender la Constitución del 40? Si se cae la dictadura, ¿qué van a vivir? ¿Ustedes creen que Rosa María para allá va a defender la Constitución del 40? Si se cae la dictadura, se le acabaron los granos a Rosa María para allá. ¿Usted cree que Ferrer va a defender la Constitución del 40? Se le acaba el negocio, tiene que ponerse a trabajar, a lucharla. Entonces, ninguna de esas personas, Eliezer Ávila, va a defender la Constitución del 40. Imposible. Se le acaba el negocio. Se le acaba el dinerito que le dan los adoctrinados que tiene ahí con esa lucha pacífica, con ese babeo de denuncia. Ahí viene otro problema. Vamos a hacer denuncia a ver si el mundo se da cuenta que en Cuba hay una dictadura. Fíjense, llevamos 62 años. El mundo sabe que hay una dictadura. El mundo no tiene que hacer, traer la libertad a los cubanos. La libertad la tenemos que conquistar nosotros los cubanos. Entonces hay otros soñando con anexiones, con invasiones americanas. Es una utopía. Eso es una utopía. Nadie te va a ayudar. Si tú primero no te ayudas, usted ve a una persona haciendo algo y lo más probable, no sé, vamos a poner una circunstancia X, que usted pare el carro y le diga, ¿quiere que te ayude? ¿Qué te pasa? No, pero si usted ve a un tipo sin hacer nada, usted tiene hasta miedo a ayudarlo, porque a lo mejor se va a buscar un problema. Entonces, todo este paradigma de lucha del exilio histórico hay que cambiarlo. Otro error del exilio histórico, de lo que se llama el exilio histórico, creer que tienen que liberar a Estados Unidos. Vaya, esto es para morirse de la risa si no fuera tan grave y tan serio. Han hecho atentados a castristas en Estados Unidos. Han hecho atentados a castristas y comunistas en países libres. Sí, que están liberando un país libre. No, míos, en todos esos países hay instituciones que se dedican a eso, a investigar las personas que están en contra de la Constitución, las personas. Aquí hay Partido Comunista en Estados Unidos. Aquí está la Alianza Martiana. Usted no tiene que ir a hacerle un atentado a la Alianza Martiana. El día que se pasen el marco de las leyes que ha elegido el pueblo americano, pues ya se le aplicarán las leyes. Mientras tanto, usted no tiene que ir a liberar esos países. Aquí tenemos que liberar en nuestro hemisferio Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esos, ahí es donde hay que enseñarle. A los venezolanos hay que enseñárselo también. Hay que enseñarle el paradigma este de lucha. A los nicaragüenses también decirle, no hagas caso a esos cubanos que te están diciendo que salgas a la calle a coger palo. Eso no, ya esto cambió. Lucha clandestina en Nicaragua. Anónima. Por restituir la Constitución de Nicaragua. Por sacar del poder al tirano Daniel Ortega. Lucha clandestina en Venezuela. Y cuando tengamos lucha clandestina en Venezuela, que está más fácil de hacer porque ahí hay armas, acceso a armas, de cierta manera, hay frontera. Si nosotros tuviéramos frontera, los Castro no, a lo mejor no estuvieran ahí. Y cuando se le ponga buena la candela clandestina en Nicaragua, en Venezuela, los Castro tienen otro problema. Porque ellos son los que manichean
la seguridad de Venezuela. ¿Sí? Van a tener que repartirse en dos países. Entonces, hay que entender la estrategia C40. Si usted no entiende la estrategia C40 y dice, te empiezan a explicar, aquí, una pila, llegan aquí y dicen, ellos creen que estos son los grupos de derechos humanos que te dicen, mira, la Carta Universal de los Derechos Humanos, sale a repartirla por ahí. No, esto es un poquito más complejo, porque la mentira es más fácil de aprender. La mentira está hecha para complacer al cliente. La mentira, el cliente siempre tiene la razón. El que tiene un negocio, como Damián, sabe que el negocio no tiene que satisfacerse él, te tiene que satisfacer al cliente. No importa si usted queda insatisfecho, el cliente está pagando. Mira, hay una de esas. New Generation, no sé qué cosa, el socialismo. ¿Por qué no le explica a esta gente? Estas son gente de Rosa María para allá en Europa. Son la gente de Rosa María para allá en Europa. Se pasan el día dando directas de babeo. No tienen una estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Cuba Decide en Cuba? No, esperar que los Castro se recojan las maletas, se vayan y vamos a hacer un plebiscito vinculante. Señor, eso está bueno que se lo digan a un niño de 15 años, pero si usted tiene 20, 20 y pico, 30 años, ya usted no puede estar siguiendo a estas personas que lo están engañando constantemente. Usted tiene que abrir los ojos, que ese paradigma de lucha, de salir a coger golpe, multa, palo, juicio, cárcel, tortura, huelga de hambre, y después seguir el ciclo. Eso no es martiano, porque Martí le dieron 2 patadas en la cantera de San Lázaro cuando tenía 16 años y no hizo eso. Entonces no me hablen de Martí, no me hablen de nada de eso es cubano. Toda esta gente son traidores a la patria. Todo el que no esté defendiendo la Constitución del 40 es un traidor a la patria. Porque por esa Constitución, los sueños de Martí, antes de Martí, ser Martí en el 95, los sueños de los cubanos en el 68, ¿cuál fue? Hacer una constituyente en el 69 y hacer una constitución. Darle legalidad al país donde los cubanos tuvieran derecho. No importa si usted es del Partido Comunista, como en Estados Unidos, o si usted es la Alianza Martiana, o usted sea lo que sea, el día que te salgas de la Constitución, te partimos las patas igual. No importa si eres de derecha, no importa si eres de izquierda. No importa lo que tú seas. Como dice el artículo 20 de la Constitución del 40, la República no reconoce fueros ni privilegios. Es decir, aquí no hay nadie dentro de la Constitución que tenga privilegios. Ni Otaola, ni Alejandro Castro, ni Ferrer, ni nadie. Aquí nadie tiene privilegio. Nadie es mejor que nadie. Todo el mundo tiene los mismos derechos legales. No somos iguales. Hay más inteligentes para una cosa y más brutos para otra. No somos iguales. Todos somos distintos. Pero, bajo la ley, todos somos iguales en la Constitución del 40. No nacimos iguales porque Dios, o el azar, depende. Si usted es ateo, va a decir que el azar. Y si usted es religioso, va a decir que Dios nos dio unos dones particulares donde nos destacamos más que otros. Pero ante la ley, todos somos iguales. Porque si me viola un 4 stop en Estados Unidos, es lo mismo que seas uno que sea el otro. Aquí mismo cogieron un día al alcalde que iba medio tomado. Y lo sacaron hasta por el periódico. Un buen alcalde, que tiene buena control y todo marcha bien con él, pero se fue de copa. El policía lo paró, el tipo le dijo, ¿tú no sabes quién soy yo? Sí, yo sé quién eres tú, pero a mí, yo no voy a perder mi salario por ti. Vamos, sopla el globo y dale para la hiel, para la cárcel del condado. Entonces, ante la ley todos somos iguales. Ese paradigma de lucha, de la lucha guerrillera, del exilio histórico y de liberar países libres, esos errores no los vamos a volver a cometer. Los errores de invadir a Cuba, como te dicen los castristas, porque ellos son muy inteligentes. Le dicen, ustedes son tan guapos, los estamos esperando aquí que invadan Cuba. No, nosotros no vamos a invadir a Cuba. A Cuba la van a liberar los que están dentro, con las estrategias y las ideas correctas. No, pero tú eres guapo, tú tienes que venir a invadir. Que yo no voy a invadir a nadie. Yo no tengo que invadir a nadie.
A Cuba la van a liberar los que están adentro. Ah, pero ¿cómo la van a liberar? ¿Saliendo a la calle a gritar viva los derechos humanos? No, con las estrategias correctas. Con las estrategias correctas. El paradigma de lucha de los derechos humanos, de la oposición rosa y los chupagrán pillos de Miami que mandan a salir personas a la calle. Un fracaso. 45 años de fracaso. En el periodo especial del 89 al 99, porque en el 99 ya vino Hugo Chávez y le metió oxígeno a los Castro. Pero del 89 al 99, que no tenían la Cherry de Canadá, no tenían una pila de oficinas en Canadá mandando turistas, que no tenían a Meliá, a Iberostar, a Barceló, la Pernod de Francia, el Javiván de United Kingdom, de Reino Unido. Eso no lo tenían en los 80. Si el método de la lucha pacífica hubiera funcionado, los Castro hubiera pasado como todas las dictaduras socialistas del sistema colonial socialista que se hubieran caído. No se cayó porque el método de la lucha pacífica, ese no es cubano, no funciona para nosotros. No funciona. 45 años y siguen haciendo lo mismo y tú le dices, oye, la Constitución, oye, la lucha anónima, oye, la lucha para... No. Ustedes son traidores a la patria. A ustedes les gusta que el cubano sufra. A ustedes les gusta que las familias sufran. ¿Ustedes saben por qué les gusta? Porque esta lucha no da view, esta lucha no da pachanga, esta lucha no da propaganda y esta lucha no da esta lucha no da recarga, esta lucha es anónima, no te da fama. No, porque todas estas personas tienen ansiedad de protagonismo. Ellos no quieren ser libres. Ellos lo que tienen es ansiedad de protagonismo. Y si algo no da protagonismo, no te hace popular, pues no lo sigue. Sencillamente no lo sigue. Entonces, nosotros sabíamos que iba a pasar. Nosotros sabíamos que iba a pasar. Las personas que creamos este tercer paradigma de lucha anticastrista, sabíamos que iba a pasar porque el ser humano es un animal de costumbre. El ser humano es un animal y como animal se acostumbra a una cosa y por inercia mental, por callos mentales, hace eso. Entonces, sabíamos que las personas que iban a defender el paradigma de la lucha pacífica, el tercer paradigma de la lucha constitucional, iban a hacer lo mismo que el paradigma de la lucha de la oposición rosa. Las primeras veces iban a hacer lo mismo porque es lo que te enseñaron. Mira, usted coge una yunta de güey, que somos animales igual, y usted todos los días hace lo mismo. La lleva, le pone el yugo, la lleva al trabajo, a ara, la tierra, le da agua, le quita el yugo y la suelta. O un caballo. En el campo mismo la suelta. ¿Y a dónde va? A tomar agua y para el lugar donde usted le pone la comida. El ser humano es lo mismo. Entonces se acostumbraron a hacer lo mismo, a salir, a hacer pachanga para que te saquen por Radio Martí. Y ahora tenemos un caso aquí que se lo voy a presentar. Aquí lo dice, miren. Tropas élites y policías detuvieron a 2 ciudadanos que repartían la Constitución de 1940. Dice, la policía y efectivos de las boinas... Déjame mirar. Dice, esto es Radio Martí. La policía y efectivos de los boinas negras, tropas élites de las Fuerzas Armadas de Cuba, se emplearon el martes en Ciudad de Ávila para detener a 2 simples ciudadanos. Los hechos sucedieron a las 11 de la mañana en el céntrico Parque Martí de la ciudad de Morón, cuando en un operativo en el que participaban al menos 8 oficiales, fueron detenidos los periodistas independientes. Otra cosa falsa. En Cuba no hay periodista independiente, no. En el mundo entero. Si usted es periodista, usted no es independiente. Porque si usted es periodista, alguien le paga. Y si alguien le paga, usted tiene que cumplir la línea editorial de ese medio. Y si no lo cumple, te votan y contratan a uno que lo cumpla. Eso es otra mentira que hemos metido de Miami. No hay periodistas independientes. Todos los periodistas dependen de algo. O si no, no son periodistas. Es decir, mira cuántas mentiras nos han metido toda esta gente de los derechos humanos, todos estos periodistas independientes. Eso no existe, usted depende de algo porque si usted no es periodista, usted es un reportero por cuenta propia. Entonces dice,
periodistas independientes, que ya se lo expliqué, que no hay periodista independiente. Dairis González Ravelo, esto es un invento del paradigma de los derechos humanos, inventar periodistas independientes. Entonces los Castro, con razón te dicen, tú no eres independiente porque mira, aquí tengo todo lo que te han mandado por la Western Junior y tú cobras y en Cubanet te pagaron $30, como Eliezer Ávila cuando estaba en Cuba, por tal artículo. ¿Es verdad o mentira? No es verdad, entonces tú no eres independiente. Es decir, ellos mismos se meten en cuestionamientos de debilidad contra el enemigo. Digo, si no eres agente, eres muy ingenuo. Este paradigma de lucha no funciona, porque los Castro siempre te ganan. Y Omar Ortega. Ambos son miembros de la Agencia de Prensa Libre de Ciego de Habla, APLA. Agencia de Prensa Libre, es decir, ya estamos viendo que es un grupo de prensa creado y financiado, evidentemente, desde Miami. Yo no tengo prejuicio de que las personas le paguen por su trabajo, pero no me venga a decir que eres independiente. Alguien te tiene que pagar. Y en el momento de la detención repartían copias de la Constitución cubana de 1940. Es decir, es como el animal. Usted lo suelta y si siempre ha hecho algo, no va a pensar. Vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué han hecho estas personas? Repartir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya se dieron cuenta que eso no es vinculante, que eso no es ley en Cuba, que eso no tiene soberanía como la Constitución del 40, que fue soberana, es la única soberanamente hecha por el pueblo, aprobada por el pueblo, seleccionados los candidatos a la constituyente por el pueblo, y entonces, como no es soberana, ellos brincaron para la Constitución de 1940, pero sin escuchar lo que hemos dicho nosotros, como muchos otros que andan por ahí defendiendo causas de dudosa procedencia, confundidos y de porfiado, porque el cubano es porfiado. Usted le explica y dice, no. Usted le empieza a decirle, no, mira, para la lucha constitucional, ya me sé lo que, ya yo sé, no me expliques más que ya yo sé. Oye, pero esto es complejo. A nosotros nos ha costado tiempo entenderlo. Todavía estamos investigando cosas que de la historia, cosas de táctica, de estrategia. No me expliquen nada. Ustedes se creen que ustedes son los jefes de uno. Ustedes se creen que ustedes son los que más que saben. No, mira, aquí no hay jefe, en la Constitución no hay jefe porque nosotros no tenemos un líder. Esto no es Somos Más, esto no es Lompaco. Aquí el líder es la Constitución del 40. Pero la estrategia es común y tienes que entenderla. No, ya yo lo sé. Yo voy a... Y después son los problemas. Después te ponen en la televisión acusado de terrorista como a la niña de Maceo esa. ¿Cuántas veces se lo dijimos? No. Coge, ahí lo tiene. A esto es lo mismo. No escucha, el cubano no escucha. Se cree que se la sabe toda y en todas las cosas. No es que seamos más inteligentes, sino que llevamos más tiempo, hemos cometido más errores y no queremos que los demás cometan los mismos errores. Es sencillamente eso. No hay otro problema con el que es. Entonces, comenzamos a repartir el documento en la calle 6. En una cola donde había muchas personas para comprar el pan. Es decir, cogen la Constitución y se la empiezan a repartir ahí a cualquiera, sin saber si le importa, si no le importa. Y esto no es lo que nosotros hemos dicho. Nosotros hemos dicho que usted tiene que hacer como los testigos de Jehová. Usted sabe con quién usted puede hablar de política y con quién no puede hablar de política. Usted coge y se pone a hablar con una persona de política, de Constitución del 40 y le explica, después que usted estudie lo que estamos diciendo nosotros, le explica el caso cubano. Y si esa persona se interesa por seguir haciéndolo, divulgándoselo a otro cubano, y te pide una constitución, usted se la da. Pero nadie ha dicho que usted salga por la calle a repartir constitución. Porque eso no tiene ningún sentido. Eso no es efectivo. Eso es una pachanga parecida a lo de los grupos de derechos humanos, parecida a la que hacen los youtubers. Y esto no es lo mismo. Esto es otro paradigma. Esto es para ganarle a los Castro, para que usted le gane a los Castro. No que usted salga con un cartel como Luis Robles y el primer cartel usted sea una víctima del castrismo. Si Luis Robles nos hubiera hecho caso a nosotros, Luis Robles ya hubiera puesto más de 1000 carteles y estuviera refrescándose en la casa y viendo a los sicarios castristas sin dormir toda la noche para que Luis Robles no pusiera un cartel. Pero no, ellos se la saben todo. Ellos son expertos en lucha anticastrista. Pero es que en Cuba tú no tienes tiempo de ponerte a analizar todo esto. ¿Y cuáles han sido los errores? En el primer escaramuza murió Luis Robles.
Sin embargo, ahí hay clandestinos que llevan miles de acciones clandestinas y están echándose fresco y durmiendo toda la noche en su casa. A ver, si no es más difícil lo que ustedes hacen que lo que les decimos nosotros que hagan, ¿por qué usted coge un paradigma de lucha fracasado habiendo uno donde usted le gana a los Castro? Usted tiene pequeñas victorias. ¿Por qué usted hace algo más difícil que lo que se le está pidiendo que haga y que tiene mayores consecuencias para usted cuando cae preso y para su familia, que sufre mucho? No, los de Miami no, los de Miami no tienen consecuencias porque los de Miami, entre más presos haya, más gran le dan. No lo digo yo, porque yo nunca digo nada que no digan ustedes o que no esté escrito. La USAID lo dice, primer renglón, ponga USAID Cuba y te dice, nada más le damos dinero al preso político, a la familia, al preso, que es mentira, no se lo dan ni a la familia ni al preso, eso no te lo dicen, se lo dan al sponsor, al que crea el preso, porque ellos crean un partido, se buscan un mercenario en Cuba, como Ferrer, que genere preso por tonelada, porque Ferrer es el campeón olímpico generando preso. Bueno, ahora en La Habana tiene competencia, San Isidro es el campeón olímpico en La Habana generando preso. Hacen pachanga y pachanga, a ellos no le hacen nada, los cogen, los sueltan, los cogen, los sueltan, los cogen, los sueltan. Pueden poner una bomba en el Capitolio, los cogen y los sueltan. Porque eso es lo que hace, lo que quiere la seguridad del Estado, que usted saque del anonimato a personas con valor para tenerlos controlados, marcados en su base de datos, vigilados. Y eso es lo que hace San Isidro. La competencia que tenía Ferrer era el que más presos generaba, ahora es San Isidro. Están ahí compitiendo, es una filial nueva que abrieron los Chupagrandes de Miami en La Habana, porque tenían una filial en Oriente, pero en La Habana no estaba Rodiles, no se prestaba para generar presos, y entonces crearon a San Isidro, financian a San Isidro, pagan para que escriban en todos los periódicos del mundo San Isidro, para que los come mierda que leen eso salgan a solidarizarse con el sufrimiento de San Isidro. Caen presos ellos, a ellos no lo sueltan. Le meten cargos de atentado contra la seguridad del Estado como a Luis Robles y después hacen la pachanga por Luis Robles. Es decir, los mismos que generan el preso después están llorando por el preso. Fíjense si hay hipocresía, si hay descaro, si hay abuso, si hay engaño, si hay manipulación, si hay adoctrinamiento, que ellos mismos generan el preso y después viven de la pachanga cuando está preso. No solo de dinero, sino la pachanga, porque si Luis Robles no está preso, ¿cuántos artículos de Luis Robles han salido en ADN Cuba? Cubita Now, Otaola, Eliezer Ávila, Cubanet, Cibercuba, Radio Martí. Es decir, que han generado 10, 12 artículos en cada medio de Luis Robles. Así que ellos crean el método de lucha que usan. Crea el preso y después crea la pachanga, crea los escritos y todo es una industria de la pachanga y el gran. Y así nunca vamos a ser libres. Porque ¿quiénes se benefician de esto? Los Chupagrandes de Miami, los mercenarios que le pagan en Cuba como San Isidro y Ferrer, y hay otros, y los Castro. Como expliqué al principio, los capos, ¿están cómodos? Porque San Isidro lo tengo ahí controlado. Antes de ustedes conocer a Michael Sorbo, nosotros hablamos con él, le explicamos todo esto. Pero Michael Sorbo lo que tiene es ansiedad de protagonismo, porque conocimiento para ser un político no tiene. Presidente ni de la cuadra de él puede ser, porque ahí no hay cerebro. Entonces lo que tiene ansiedad de protagonismo. Pero los cubanos inteligentes los veo yéndose atrás de estas bolas de trapo que existen desde 1976. Llevan 45 años en lo mismo con lo mismo. Perdimos el periodo especial de tumbar la dictadura. El periodo especial era ideal para tumbar la dictadura. Habían militares disgustados con el sistema. Habían una cantidad de personas que vinieron de los países de Europa que sabían qué cosa era la perestroika, la glasnost, que sabían lo que pasó en Alemania con la caída de la RDA, con el debacle de la Stasi en Polonia.
Sí, mira cuánto, si la oposición rosa hubiera tenido una estrategia, hubiera unido a los militares, a los Ochoa, porque si tú tú tienes que investigar, tú tienes que saber si tú eres opositor o por qué tú estás ahí, porque te saquen por Radio Martí. No, esa no es tu función. Tu función es averiguar los vectores políticos que están en contra del sistema y unificarlos, ponerlos a tu favor. Eso fue lo que hizo Walesa en Polonia. No, Walesa tumbó por arte de magia el sistema. No, se unió con militares, se unió con las fuerzas que no eran del sindicato Solidaridad, pero de verdad les dijo, mira, la estrategia correcta es esta, porque el país es así, así, así. Perdieron los militares, perdieron a todos los que vinieron de los países exsocialistas, que venían con la perestroika en la cabeza. Miren qué oposición. Perdieron el maleconazo, ya voy por 3. Y ellos mismos no estaban unidos. Y dentro del partido, 4 vectores, dentro del partido, habían disidentes que entregaron el carnet del partido. Porque no estaban de acuerdo con el periodo especial, con lo que estaba haciendo Fidel Castro. Entonces me van a decir a mí que esa oposición que perdió esa estrategia, porque los opositores han cambiado, esa estrategia funciona. Si no logró unir a los militares, no se dio cuenta que los militares estaban en contra de Fidel. No lograron unir a todos los que vinieron de la URSS, de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Yugoslavia, la RDA, Albania, Kazajstán por allá. Azerbaiyán, había gente allá en el Mar Caspio, en Bakú, estudiando por el petróleo. Toda esa gente vivieron la perestroika, eran miles de cubanos. Ochoa, que tenía al mando el ejército occidental, oficiales leales que habían peleado en Angola, y la oposición no se dio cuenta de nada de eso. Lo de ellos era pachanga, salir a coger golpes. Eso es lo que ellos disfrutan, el golpe. Y entonces el pueblo, el joven que ve eso, que dice, a mí, si tú le empiezas a hablar de los derechos humanos, lucha pacífica, ¿y qué te dice? Dice, no, a mí esa lucha no me es atrayente, porque yo no nací para coger palos. Búscame otra lucha, porque esa lucha de coger palos a mí no me atrae. A ti no se te va a unir nadie. Te lo dicen, a ti no se te va a unir nadie, porque el único masoquista aquí en el barrio eres tú. El único que quiere coger golpe eres tú. El único que quiere salir a la calle a que le metan una multa de $2,000, $3,000, $10,000 eres tú. Esa lucha no es atractiva para los jóvenes. Nosotros hemos hecho encuestas en 169 municipios. Más del 65%. Hay municipios que más y hay otros que menos. En un promedio del 65% de los jóvenes, cuando le preguntan sobre este modelo de lucha, ¿qué te dice? No, yo no estoy para eso no es atractivo, Humberto. A mí no me atrae coger palo. Con toda la razón del mundo. Entonces vamos a seguir con ese paradigma de lucha. O van a escuchar lo que se les está diciendo para que no cometan los errores de estas personas. Aquí está la entrevista también. La de Martí sí cobra por esto. Oye, espérate. Avileña fueron detenidos y reprimidos mientras repartían copias de la Constitución cubana de 1940. Se trata de la comunicadora Dairis González Ravelo y Omar Ortega, cuenta la periodista. Empezamos a repartir de calle 6 para acá, en una cola que había muchas personas comprando pan. Cuando llegamos al Parque Martí, ya ahí estaban esperándonos todas las fuerzas del MININ, los boinas negras, la policía. Es decir, miren, empiezan a repartir en un lugar y cuando llegan a otro ya lo están esperando. ¡Claro! Pero eso es... No sabía que eso te iba a pasar. Claro que te va a pasar. Usted puede repartir la historia Malsobera. ¿Qué es la historia Malsobera? Usted puede repartir un discurso de Raúl Castro. Señores, de la ingenuidad. Los Castro saben. Si usted está repartiendo un discurso de Raúl Castro, el último discurso de Raúl Castro, los Castro saben con la intención que usted lo está haciendo. No importa, a ellos no les importa si es el discurso de Raúl Castro. Ellos no son come mierda, los come mierda son ustedes que no se dan cuenta que ellos son inteligentes. Porque ahora usted dice, yo voy a salir en Camagüey repartiendo pensamientos de Martí. ¿Usted cree que los Castro son come mierda? Que usted no sabe por qué usted está repartiendo eso. Y allá en Oriente dice uno, yo voy a repartir, bueno, está bien, aquel sonso
con el respeto de Bárbaro, pero hay que ser sonso a estas alturas para no darse cuenta de eso con la edad que tiene Bárbaro. Y voy a repartir el discurso de Raúl Castro. Y nos han dado 2 cuadras que estás preso. Tú estás repartiendo el discurso. ¿Pero por qué tú lo estás haciendo? ¿Tú te crees que nosotros somos bobos? Nosotros sabemos que tú lo que estás haciendo es armando pachanga aquí para que te cojamos preso y todo eso. No, pero es Raúl Castro, que a mí qué me importa. Tú eres un contrarrevolucionario. A mí no me importa lo que reparte un contrarrevolucionario. Lo está haciendo por algún objetivo que no sabemos. Entonces, todas esas son ingenuidades. Ahora hay gente hablando de repartir la historia de Marcos Verá. Te va a pasar lo mismo si reparte la historia de Marcos Verá cantando la Internacional Comunista. Acaben de entenderlo, que están luchando contra una dictadura, que el único objetivo de una dictadura es permanecer en el poder. Todo lo que vaya en contra de su permanencia en el poder, así sea la Internacional Comunista. O usted está repartiendo los acuerdos del Foro de San Pablo, vas a ir preso igual. Por lo tanto, la opción es la lucha anónima. Usted no tiene que repartir constituciones a lo loco. No, eso está mal hecho. Nosotros nunca hemos dicho eso. ¿De dónde salió eso? Yo escribí aquí: salgan a la calle a coger golpes, multas, patadas, cárcel, tortura, para seguir mostrándole al mundo después de 62 años que en Cuba hay una dictadura. Eso es lo que quiere Radio Martí. Después de 62 años de haber hecho 1.000 millones de denuncias, seguir diciéndole al mundo que en Cuba hay una dictadura. Que sí, que se lo digo yo. A lo mejor el mundo todavía no sabe que en Cuba hay una dictadura. No, señores, el mundo sabe que en Cuba hay una dictadura. Lo que no te va a ayudar porque tú no tienes la estrategia correcta. ¿Por qué Estados Unidos intervino en la guerra del 95? Porque se dio cuenta que la estrategia era correcta. Mientras usted no tenga una estrategia correcta, nadie lo va a ayudar. Ustedes quieren que lo ayuden antes de ustedes hacer algo correctamente, por el camino correcto. A ver si el mundo, para las calendas griegas, se hace responsable de nuestro deber. Firma experto en denuncia y estrategia de la oposición rosa. Sí, esos son los expertos que ustedes sí. Estrategas en denuncia. Porque lo único que hace es denuncia. Las denuncias no tumban un sistema tampoco. Los derechos humanos no tumban una dictadura. Las denuncias, ¿qué son? Una queja. Eso no es una estrategia, eso no es una causa por la que usted está luchando. Ya, lo que leí ahí, tropas élite, no sé qué cosa. Es una locura. Mira, no apoyamos la estrategia de lucha de la oposición rosa ni los grupos de derechos humanos porque es un paradigma de lucha fracasado desde que lo crearon en 1976. Los jóvenes creen que esto es nuevo porque los están engañando. Esto no es nuevo, esto lo crearon en 1976. Cuando usted no había nacido, ya lo que están haciendo ahora, la pachanga que están haciendo ahora, antes de usted nacer, antes de todos estos jóvenes nacer, antes de Eliezer Ávila nacer, Eliezer Ávila tiene como 35 años, hace 15 años, 10 años antes de Eliezer nacer, ya esto se estaba haciendo y no dio resultado. Entonces, no apoyamos la estrategia de lucha de la oposición rosa y los grupos de derechos humanos porque es un paradigma de lucha fracasado desde que lo crearon en 1976, que ha generado muchos presos por gusto y mucho sufrimiento de sus familiares. Cuando usted cae preso, genera tremendo sufrimiento de sus familiares. Entonces no apoyamos presos por gusto. Están muy confundidos. La C40 no es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es algo que está en el área de confort de los Castro, y todos los gobiernos del mundo violan los derechos humanos y ni siquiera son vinculantes, como le dijo Raúl Castro a Obama, y no son ley. Cuando Obama estuvo en Cuba, Obama le dijo no, porque la respeto a los derechos humanos, y le dijo, Raúl se vira y le dice a uno de los expertos estos que ellos tienen en la ONU, ¿cuántos derechos humanos existen? ¿Cuánto? No me acuerdo cómo ellos le dicen a eso. No son derechos, son como categorías. Y el hombre le dice como 62. Le dice, ¿cuánto nosotros te cumplimos? Dice, 48. Dícele a Obama, mira a ver si ustedes cumplen 48. Y Obama tuvo que meterse la lengua en el trasero porque en Estados Unidos tampoco se cumplen todos los derechos humanos porque no son ley. Todo lo que está en los derechos humanos no es ley en Estados Unidos y como no es ley no hay que cumplirlo.
sino el arma que le pone como delincuente ante el mundo y el pueblo. La C-40 no es los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, es la que pone como delincuente ante el pueblo y ante el mundo a los Castro. Por eso ellos le tienen más miedo, porque cuando usted viola una constitución y el mundo habla el lenguaje constitucional, el mundo libre y desarrollado, y usted va a Europa, al Parlamento, y le dice, no lo que hizo Ariel Ruiz Urquiola, esa gente que mandaron a votar en el referendo socialista, esos neocastristas. No es eso de, oye, me violaron los derechos humanos, me inyectaron el SIDA. Usted está pidiendo una cosa personal que no se la van a resolver. Usted tiene que decir ahí, mira, los que me pegaron el SIDA son los violadores de la Constitución de 1940. Y esa es la Constitución soberana del pueblo de Cuba. Por esto y por esto. Porque nunca fue derogada, porque Fidel lo prometió, porque murió José Antonio Echeverría, porque murió Fran País, porque murió Camilo Cienfuegos. Todas estas personas no murieron por la revolución de Fidel, por el proyecto de la familia Castro, murieron por esto. Pero si usted vaya a quejarse de que le inyectaron el SIDA, eso es, imagínate tú, la palabra tuya contra la de los Castro. No sé, esos son paradigmas de lucha fracasados. Son estrategias fracasadas. Desde que empiezan, uno lo sabe. Cuando Rosa María Payá se gastaron todo lo que se gastaron, Eliezer Ávila, Otaola, Ileana Hernández, el Chucho del Chucho y no sé cuánta gente más, se pasaron meses haciendo propaganda para votar en las elecciones socialistas, le dijimos, pero ustedes están locos. Eso está mal. Es que en dictadura no se vota. Y ellos de porfiado siguieron. Después se estaban quejando de que hubo fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude, mi hijo? Si tú ni controlas las urnas, ni transportas el voto, ni das los resultados, ni tienes los medios de comunicación, entonces mandaste al pueblo al matadero castrista y entonces no le pides disculpas después. Después le echan la culpa al pueblo. Eliezer Ávila, no le vamos a poner recarga porque votaron sí. No le vamos. Mentira. Después vino el parón. Eso fue en febrero del 2019. En enero del 2020 vino el parón. Y hasta Otaola sacó que Eliezer no lo ha comprado. Esta gente son unos hipócritas, señores. Eliezer Ávila, que no le iba a mandar dinero a más nadie, porque votaron sí. Descubrieron que le estaban mandando dinero a su familia. Y todavía hay personas haciendo parón y no saben si el parón paró o no paró. Porque esta gente es pachanguera, sueltan una pachanga que les da view, que les dan su negocio. ¿Y qué sucede después? Que ellos ni te dicen se acabó el parón. Porque ellos nunca, en su mente nunca estuvo cumplir parón ninguno. Entonces después le echan la culpa al pueblo. Se gastan millones de dólares haciendo propaganda para que el pueblo vaya a votar en elecciones comunistas. Y después dicen que no le van a poner recarga porque el pueblo fue a votar. Si ganaba el no, se quedaba la Constitución del 76, que es la misma, puntos y comas y párrafos. Lo único que hicieron fue cambiar unos para arriba y otros para abajo de la Constitución del 2019. ¿Ustedes creen que un dictador cualquiera del mundo va a hacer unas elecciones para perderlas? ¿A qué persona? Bueno, sí, a Eliezer Ávila, a Rosa María Payá, a Otaola, a Chucho, a Ferrer. Ferrer hizo una huelga de hambre para que lo dejaran ir a votar. Ya está el colmo. Y en medio de la huelga de hambre, cuando las personas estaban, que Ferrer ya estaba, que decían que lo iban a llevar para el hospital, sale corriendo de su casa a Altamira, hace 10 flash hasta el Parque Césped. Que no lo hace una persona, un atleta. 10 flash. Y mete una directa. Señor, si usted está en una huelga de hambre, ¿cómo usted va a correr desde su casa hasta el Parque Césped? Con el lomerío que hay ahí. Esto es una falsa, un engaño. Y el pueblo tú lo ves, cuando tú se lo explicas, tú le explicas esto y te dice, no, eso es que ustedes están diciendo, engáñame, que a mí me gusta que tú me engañes. A la gente le gusta que Eliezer Ávila lo engañe. A la gente le gusta que Ferrer lo engañe. A la gente le gusta que Otaola lo engañe. A la gente le gusta que los Castro lo engañen. Los Castro te meten una mentira por la televisión y hay una pila de cubanos que se las creen. Porque les gusta que los engañen. Porque la verdad es más difícil. Porque no está hecha para complacer al cliente. Usted entra a una directa de un youtuber de eso y si usted plantea, oye, vamos a tirar escupilla, este dice, oh, tremenda idea. Y después viene el otro y dice, oye, no es bueno tirar escupilla, dice, tremenda idea. Las dos son buenas ideas. Jamás le dicen a uno, eso es un disparate. Porque ellos están dándole el producto al cliente. La izquierda es así. La izquierda aquí es igual.
Te dicen en la campaña electoral, aquí van a entrar todos los indocumentados. Ya ayer estaba la secretaria de prensa de John Biden diciendo que no van a poder entrar todos. Que eso no es así, que no sé qué cosa. Pero ya votaste por ellos. Y así, te prometen una cosa y después te dicen otra. Porque el cliente tiene la razón. Todo lo que le digas en una directa a estos pachangueros de la oposición rosa, ellos te van a decir que eso es lo más bueno del mundo. Ahora, tú vienes aquí, nosotros no te vamos a decir eso, porque nosotros queremos la libertad de Cuba. Te vamos a decir la verdad, te guste o no te guste, porque la verdad no es buena ni para mí, ni para nadie, es la verdad. Y nuestro deber, si somos honestos, si somos decentes, si no somos unos inmorales como estas personas, es decirte la verdad. A lo mejor a ti la verdad no te gusta, bueno, pues sigue. Yo sigo para otro cubano y cubano. Y queremos llegar a todos los cubanos, para que después no venga uno a decir, oye, a fulano le están dando palo en Cuba, fulano está preso. Que se joda, porque ya se lo dijimos. Oye, pero no, coño, qué cruel tú eres un hijo de puta, Mondea. Ya se lo dijimos. ¿Él le gusta eso? Yo puse aquí, apoyamos y estimulamos la lucha anónima. Lucha anónima. Sabemos que no da fama, pero es la correcta, de divulgación de la Constitución del 40. Para Cuba tenemos dos estrategias. Tenemos estrategia para Canadá, una para Europa, otra para Estados Unidos, etc. Pero en Cuba, les voy a explicar los de Cuba. Esto es importante. Que debía empezar por ahí porque después la gente no ve la directa completa, porque es un poquito larga a veces. En Cuba, dos estrategias. Si usted está quemado, si usted es un opositor rosa que ya está quemado, o de la cosa esta, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llama el grupo este de periodistas independientes? De la APLA de Ciego de Ávila. Si usted es de la APLA de Ciego de Ávila, y usted está quemado, pero usted no tiene que salir a divulgar la Constitución del 40. Sencillamente usted dice, oye, cada rato yo hablo de política con el vecino del lado y no me ha chivateado. Voy a hablarle de este tema, de la Constitución. Cuando usted hable 2 semanas con él, por supuesto, si es una gente inteligente, va a decir, oye, esto es lo correcto, esto tiene menos riesgo, porque no me estás pidiendo que salga a la calle a coger palo por gusto. ¿Tú tienes alguna Constitución por ahí? Le dice, sí, yo te voy a conseguir una. La tengo guardada en casa de mis amigos por si me hacen un registro. Tengo 20 constituciones en casa de un amigo. Se la traigo y le digo. Y él te va a decir, ven acá y cómo yo lo puedo hacer, como mismo yo lo hice contigo. Ahora, lo que tú le hables, no tienes que decírmelo a mí. Porque eso es lo malo del cubano, lo chismoso que es, que quiere controlar. El cubano tiene un caudillo en la cabeza, un jefe. Quiere ser jefe siempre. Aquí en el movimiento constitucionalista pasó. Personas fundacionales del movimiento constitucionalista decían, oye, pero nosotros tenemos que hacer y sernos los líderes. Nosotros decíamos, no, aquí no hay líder. El líder es la Constitución. Oye, pero y fulano está hablando con fulano. A ti no te interesa eso. Ya él aprendió aquí y tiene que divulgarlo allá. Tú no tienes que seguir la línea por ir para allá. Porque eso es peligroso. Y todo el mundo tiene que acostumbrarse a trabajar así. Hasta que hay una masa crítica de personas defendiendo la Constitución. Que sabemos cuando existe esa masa crítica sin conocer a las personas. Pero esto es otro paradigma de lucha. Es la verdad. No la estamos poniendo ni bonita, ni nada de eso, porque es la verdad. A cada persona no le estamos dando la medicina que lleva. No, la medicina es la misma para todo el mundo, porque el daño, el mal, es el mismo para todo el mundo. Es la dictadura castrista, la violación de la Constitución del 40. Entonces no apoyamos, apoyamos y estimulamos la lucha anónima de divulgación de la Constitución. Pero para los que están quemados, para los que tienen miedo a hacer lucha clandestina. En Cuba tenemos 2 tipos de grupos. Los defensores C40, que son estos que divulgan la Constitución, anónimamente también, y los clandestinos C40, que son personas que hacen acciones clandestinas, pero no son todos los clandestinos. Si usted es un clandestino C40, usted tiene un principios éticos por lo que usted seguía, que es la Constitución del 40. Y si usted hace algo que esté incorrecto, cuando se restituya la Constitución del 40, usted va para un juicio también, como mismo los Castro. No crea que porque usted está haciendo lucha clandestina bajo la Constitución del 40, usted puede hacer lo que usted quiera. No, usted tiene que primero saber lo que usted puede hacer. Y usted no es tonto. A veces no hay ni que preguntar. Para hacer lucha clandestina, violenta, no hay ni que preguntarle. Usted sabe, usted no va a ir a quemar un círculo infantil. Usted no va a envenenar
la cisterna de un círculo infantil. Porque entonces cuando se restituye la Constitución del 40, usted va preso también. Esto no es. Aquí hay gente confundida. La gente del segundo paradigma de lucha, las personas del paradigma de lucha, de la lucha pacífica, están confundidas. Y cuando les hablamos de lucha violenta, dicen, igual que los del siglo histórico. No, ya yo lo expliqué aquí. El tercer paradigma no es el primero, porque ellos no luchaban bajo una constitución. Ellos ponían bombas en aviones, ponían bombas en las embajadas de Cuba, en Washington, y ahí está preso a Rosarena por la estupidez esa de liberar a Estados Unidos, un país libre. Nosotros no vamos a caer en eso. Ellos invadían a Cuba, nosotros no, Cuba la van a liberar los de adentro, y la Cherry en Canadá va a dejar de apoyar a los Castro con los patriotas que suban en Canadá y las oficinas de turismo. No voy a ir yo. Lo van a tener que hacer los cubanos que están allí, que de verdad tengan responsabilidad. Y en Europa no tienen que liberar a Cuba por control remoto, como Lázaro Mirelli, democracia y toda esa porquería. No. Si allí en España está Meliá, que financia la tonfa, la patrulla, la gasolina, el carcelero, la tortura. Usted no tiene que liberar a Cuba. Cuba la van a liberar los que están dentro de Cuba, con las estrategias, las ideas correctas. Usted lo que tiene que hacer es evitar que Meliá financie a los Castro. ¿Cómo? No yendo frente a la embajada de Cuba en España, porque aquí se está yendo a las embajadas de 1959 y los Castro se ríen de eso. Y los que están allí les encanta porque es un día feriado que tiene. Mañana viene Lázaro Mirelli a protestar frente a la embajada. Y le dicen, oye, no vayan, manden a los security nada más. Así estamos en 1959. Se han puesto bombas frente a las embajadas. Lo que no va a hacer Lázaro Mirelli. Bombas se han puesto frente a la embajada. Que él no tiene pelota para hacer eso. Y eso a los Castro no le importa. Porque la embajada es un parásito. No produce nada para los Castro. Pero si usted hace una manifestación frente a la oficina de Meliá, hay que tener pelota. Y la opinión pública española va a decir, pero ¿qué hacen esa gente frente a la opinión pública? Frente a la oficina de Meliá? Y un periodista del diario ABC dice, cubanos protestan frente a Meliá por financiar a la dictadura castrista. El Parlamento Europeo es un hipócrita porque dice que le cayeron a palo a Ferrer. Pero sin embargo, hay muchos políticos aquí que las campañas políticas se las financia Meliá. Eso sí es tremendo escándalo. Pero unos come mierda fueron a protestar frente a la embajada de Cuba. Y el periodista dice, alabado mi hijo, si aquí en el ABC, desde 1950, desde 1952 y después de 1959, hay 300 artículos con la misma protesta. Eso no es noticia. Frente a Iberostar, frente a Barceló, en Italia, ¿cuántas oficinas chiquiticas de esas de turismo no hay en Italia que mandan turistas a Cuba? En Alemania, ¿cuántas oficinas no mandan turistas a Cuba? ¿Y para qué ese dinero? Para financiar a los capos, darle dinero para que creen la bandita de sicarios en el municipio Sandino, en el municipio Arroyo Naranjo, en el municipio de Artemisa, en el municipio de Morón, en el municipio de Songolamaya, en el municipio de Cayo Mambí. ¿Quiénes financian a los represores, a los policías, a los chivatos? Son Meliá, Iberostar, Barceló. Allí en España están. Entonces no me vayan a protestar más a la embajada. La embajada no financia la policía, todo contrario, las embajadas son buenas porque le gastan dinero a los Castro. Lo mejor que hay es que tengan bastante embajada porque eso les cuesta dinero. No hay que quitar a esas embajadas de ahí, no. Primero hay que quitar lo que hace la Cherry en Canadá. ¿Cuántas oficinitas no hay en Canadá? Pero esa es la estrategia para Canadá. Javiván, todos los patriotas que están en United Kingdom, ¿por qué no van a protestar frente ahí para que la opinión pública inglesa diga, ¿por qué ustedes están protestando? Nosotros estamos protestando porque, mire, te ve esta foto aquí de Luis Robles. A este muchacho lo están torturando en Cuba. A estos muchachos lo están torturando en Cuba. Producto y el carcelero come, se viste, calza. Y la tonfa se la pagan ustedes. ¿Pero cómo es eso? Sí, me están pidiendo solicitudes. Ahora yo los voy a dejar entrar. Pues no ha acabado el tema. Estos son directas de contenido. No son para estar interactuando. Porque esto después se quedan para siempre. Entonces, en Cuba, ¿cuál es la estrategia? Los clandestinos C40, que son lucha anónima, personas que no están quemadas, que no van a salir
porque hay muchos que han aprendido a no salir, que no les interesa salir por Radio Martí, y el que esté quemado, lucha anónima, como los testigos de Jehová. ¿Ustedes han visto un testigo de Jehová regalándole una Biblia a cualquiera en la calle? No, el primero analiza. El testigo de Jehová analiza. Y dice, bueno, si a ese tipo que está vendiendo croquetas yo le doy la Biblia, mañana me va a envolver las croquetas, la pizza y el coquito y el pastelito en una página de la Biblia. A ese no se la voy a dar. Primeramente voy y le hablo de Dios. Y después que le hablo de Dios y se está integrando a Dios, le doy la Biblia, pero no se la doy antes. Ni salgo por la calle regando Biblia a todo el mundo, porque todo el mundo no va a ser cristiano. Eso mismo sucede con la Constitución del 40. Primero hay que educar al pueblo. Y después usted está viendo que quién va a necesitarla, él mismo te lo va a pedir. Sí, chico, tú sabes que me interesa el tema. No tiene una constitución por ahí para yo enseñársela a otros, sí. ¿Cómo funciona esto? Esto ya lo explicamos hace como 2 años, 1 año y medio, están los videos. ¿Cómo funciona la estrategia C40? Funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer, esta es Cuba. Esta es Cuba. Ahí. Aquí usted vive en este municipio. Ahí, en ese municipio. Usted no tiene que hacer nada de lo que hacen los grupos de derechos humanos, de organizar los otros municipios, ni nada de eso. ¿Para qué usted va a organizar los otros municipios? ¿Quién ha visto un ejército que antes de tomar el lugar donde vive, va para acá a tomar este lugar? ¿A quién se le ocurre eso? Eso no es estratégico. Usted primero tiene que garantizar que usted domina su área, sea defensor C40 o clandestino C40. Usted se pone una meta. En 1 año tengo que alfabetizar cívicamente y políticamente, bajo la Constitución del 40, a 30 personas. En 1 año, porque aquí hay gente que quiere correr, entonces después vienen las excepciones, como Marlene es el otro día, como Whitney Lori el otro, dice, me voy a retirar porque no sé cosa. Bueno, porque te has fundido, te has desgastado. El castrismo te desgasta. Y esto hay que hacerlo con paciencia. Usted tiene que estar fresco como nosotros, fresquito, como una lechuga, porque el objetivo de ellos es desgastarte, mandarte gente a hablar mierda y entretenimiento para que tú le sigas la rima y tú te desvíes de tu camino. Tú tienes que focalizarte en tu trabajo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a suponer, este es usted. Y usted dice, le voy a enseñar a esta persona. Una persona aquí. Número 2. Se la voy a enseñar a otro aquí. El 2 y el 3 no se conocen. Los conoce usted nada más. Y aquí el 4. Y aquí el 5. Tengo 6 meses para enseñarle a 4 personas. Usted dice, pero en 6 meses, imagínate tú, en 200 años Cuba es libre. Pero usted no sabe que esto es una progresión geométrica y las progresiones geométricas no crecen linealmente. Fíjense, la primera vuelta son 5 personas. Ahora, esta persona que está aquí le va a enseñar a 4 personas más. Usted, que es el 1, no tiene que saber a quién se la enseñó. 5, que diga 6, 7, 8, todo esto es anónimo, y 9. Es decir, ahí ya van 9 personas. Esta persona se la va a enseñar a 4 personas más. 10, 20, 10, 11. Es que esto yo lo iba a hacer en una pizarra, pero yo soy así, a lo loco así a veces. 12, 13. Ahora, esta persona, esta y esta, no tienen que conocer a estas personas, porque la estrategia es la misma. Esto no es un grupo de derechos humanos con un caudillo proyectista como Ferrer, Eliezer Ávila de arriba. No necesitamos esto, esto es otra cosa. Esto no es un alzado jefe de una guerrilla en el Escambray. Esto tiene otra forma de propagarse y la estrategia es común. Al final todo el mundo se va a encontrar porque es la misma estrategia, restituir la Constitución de 1940. Entonces, miren, ya vamos por cuánto, por 12. Este señor aquí hace lo mismo, 13,
13, 14, 15, 16. Es decir, este señor en 6 meses educó a 4 personas. Y estos otros en 6 meses, vamos a ver a dónde llegamos. Vamos por 14, 15, aquí 16, 17, 18, y vamos a ponerle 19 o 20. Es decir, que en la segunda ronda ya hay 20 personas en el municipio. Imagínense cuántas habrá en la tercera ronda, ya hay 100. Es decir, que esto no crece lineal, esto crece geométricamente. Es una progresión geométrica, no exponencial. La exponencial es distinta, pero después se machea exponencialmente con una exponencial. Al final la velocidad que coge ya es exponencial. Entonces miren qué sencillo. No, pero ellos salieron repartiendo constituciones como si eso fuera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sin saber si a la gente le importa o no le importa. Es decir, el cubano o no hace nada o después cuando lo hace muy rápido y al final son las decepciones. No tiene paciencia, no sigue los procedimientos. El cubano no le gusta seguir procedimientos, le gusta trabajar como una vaca loca. Hemos trabajado como vaca loca contra unas personas que están organizadas científicamente y por eso no tenemos éxito. Entonces, miren, en la primera vuelta hay 20 personas en este municipio de aquí. 20 personas que son defensores C40. Defensores C40 o clandestinos. Clandestinos son los que ponen carteles. C40. ¿Ve? Para Cuba, si usted está quemado, si usted tiene miedo a hacer acciones clandestinas, como los clandestinos C40, que la mayoría de los jóvenes lo que les gusta es la acción. La acción. Usted se puede convertir en un defensor C40. Esto lo mismo sirve para los defensores C40 que para los clandestinos C40. Pero el cubano es muy chismoso y si una acción clandestina, este de aquí, tiene a otro que está haciendo acción clandestina, como son alardosos entre ellos mismos, van a hablar las cosas y van a decir, no, tú viste que aquello cogió candela, ese fui yo el que le pegó candela. Entonces, como el cubano es muy chismoso y ya hemos fracasado, nosotros estamos haciendo una cosa que se llama lobos solitarios, hasta que el cubano madure. Lobos solitarios. Las acciones clandestinas de clandestinos C40 tienen que ser de lobo solitario. Es usted solo el que las planifica. Y bueno, las acciones clandestinas ya sabemos cuáles son. Pueden llegar hasta pegarle candela a las propiedades de la familia Castro y de los capos castristas y de los sicarios castristas, de los policías, de toda esa gente, el chivato del barrio. Concéntrese en el chivato del barrio. Caiga la piedra y póngale un cartel. Te caía piedra por chivato. Porque ayer vino una persona con un carro de plátano a venderlo y tú fuiste el que chivateó, que me lo dijeron. Y háganle la vida imposible al chivato para que haya comida en el barrio. Ese chivato es el que llama al policía, porque el policía no es adivino. Ese chivato es el que te denuncia y te mete en una multa. Cuando tú eres trabajador por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia tienen que hacer actividades de lobo solitario contra los chivatos del barrio. Cuando usted sepa que hay alguien chivato, no le tenga miedo, así sea viejito y todo. Esos son unos hijos de puta y tienen que pagar lo que están haciendo. Esto es la estrategia C40. Esto es lo que estamos mandando para Cuba y nos están devolviendo personas que andan por la calle repartiendo constituciones. A ver, si hubieras hecho esto, si hubieran hecho esto, hubieran tenido que pasar por la amarga experiencia de ir presos. No hubieran pasado por esa amarga experiencia. Entonces, no transporten las ideas de la oposición rosa a las ideas de lucha constitucionalista. Son dos cosas distintas. Esto nunca los Castro lo habían visto. Los Castro habían visto gente con armas en el monte. Los encerraban, los peinaban por dentro y los mataban. Los Castro habían visto los grupos de derechos humanos salir a la calle, coger palos, multas, golpes, juicios, cárcel y tortura. Cuando ya te recuperabas, te llamaban de Miami y me decían, oye, llevas 3 meses sin hacer pachanga, sale porque Radio Martí, Cubané, Cibercuba necesitan publicar cosas. Allá ibas tú. Después venía un
tú eras famoso, a ti te soltaban. A veces cuando te hacías famoso, como a Ferrer, que lo cogen ahí preso y lo sueltan. Pero los otros no, los otros lupacos están cumpliendo 10, 20 años por culpa de Ferrer, por las estrategias fracasadas. Eso son los culpables, porque si ellos adoptan otro sistema de lucha, eso no pasa. Ah, no, pero ellos quieren el protagonismo, dar una directa todas las noches y ser los líderes en las redes. Se lo vamos a decir de nuevo. Esto no es la lucha por los derechos humanos. No importa si reparte la Constitución o reparte el Santo Grial. Si lo hacen mal, te lo decimos. No es así. Esto no es para salir por Radio Martí. Esto no es para que te manden gran y recarga. Cuba hay que liberarla por los cubanos. Y no necesita recarga para liberar a Cuba. Lo que necesita son las ideas correctas y el paradigma correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un clandestino que usa la lucha violenta y un clandestino C40? Que el clandestino que usa la lucha violenta va a ser como Fidel. Cuando toma el poder va a seguir violento porque no se guía por la Constitución. La violencia de los constitucionalistas es para tumbar a los Castro. Pero una vez se van los Castro, no seguimos matando como el Che Guevara personas en la cabaña. Porque la violencia de nosotros no es la violencia por la violencia. No es el pacifismo. Estamos en contra del pacifismo, pero estamos en contra de la violencia. Porque lo de nosotros no es la violencia por la violencia. Es la misma violencia que usa Estados Unidos y los países libres para mantener su constitución. Nosotros la tenemos violada y tenemos que restituirla contra los delincuentes que la han violado. Pero una vez quitemos los delincuentes del poder, se acabó la violencia. Ah, pero si hay un grupo como Movimiento 26 de Julio, que es la violencia por la violencia, va a seguir matando después. Porque no se basan en la Constitución, en la restitución de la Constitución. Esa es la diferencia de nuestra violencia con el exilio histórico y es nuestra diferencia con los castristas. Que nuestra violencia tiene límites. Nuestra violencia es legal, es justificada, pero no se justifica después que saquemos a los Castro. Eso se lo explicaba yo a la hija de Maceo. Le dije, tu forma de lucha, de violencia, no se justifica. Porque no la estás justificando con la Constitución del 40. Y si tú tomas el poder o tu grupo toma el poder, ustedes van a seguir siendo violentos. Porque tienen naturaleza violenta. Distinto a nosotros. Nosotros no tenemos naturaleza violenta. La violencia ha sido la opción que nos han dejado los violadores de la Constitución del 40. Entonces, se los vuelvo a decir, mansos como palomas, nobles los constitucionalistas, pero astutos como serpientes, porque estamos luchando contra serpientes. Entonces, no todo el que usa la lucha violenta y hace acciones clandestinas es bueno para la Constitución. No todo el que reparte constituciones lo está haciendo correctamente. Porque es más fácil repartir constituciones y salir por Radio Martí que echarte un tiempo convenciendo a una persona de que la lucha constitucional es la lucha correcta. Cubano quiere hacer las cosas fáciles y rápido y después son las consecuencias. Entonces, creo que bastante he tocado los puntos para que le queden claros a las personas. Porque a veces llegan personas nuevas, le empiezas a explicar y dicen, somos los 6 chicos, eso es fácil. Oye, que esto no está así tan fácil. Entonces después son los problemas. Que no escuchan. Después son la gente por ahí tergiversando las ideas y hablando de la Constitución sin saber qué es lo que es la estrategia C40. Y la estrategia C40 no es lo mismo para Cuba, no es lo mismo para España, no es lo mismo para Europa, no es lo mismo para Canadá, porque el problema en Canadá es la Cherry que financia a los Castro. Son las oficinas de turismo ahí al lado de Darwin. Hay oficinas de turismo y Darwin ese de Canadá jamás ha ido allí a llevar un papel y decir, mira, da directa, oye, Luis Robles está preso. ¿Y qué? Denuncia. ¿Y qué? Te tiene que ir a la oficina de turismo y decirle, mira, eso sí afecta a los Castro. Mira, no mandes más turistas allí porque mira, este muchacho está preso y tú eres cómplice de financiar los carceleros que están torturando a este muchacho. Eso sí es una lucha. No, pero ellos quieren protagonismo. Lo de ellos es protagonismo. La denuncia da protagonismo porque manipula las emociones del que las está viendo. Pero así nunca Cuba va a ser libre. Porque las denuncias por control remoto, Darwin va a liberar a alguien.
en Cuba. No, Cuba tienen que liberar a los que están allí y hay que explicarles las ideas correctas de cómo se libera, de cuál es el factor común de unidad, que no es el mismo que la India, que no es el mismo de Polonia, que no es el mismo de Checoslovaquia. El de nosotros es la Constitución del 40, porque ahí cabemos todos, la extrema izquierda, la extrema derecha, los ateos, los cristianos, los masones, la religión afrocubana, los católicos, los maestros, los médicos que están reclamando por su cuenta también cosas personales, los obreros, los carboneros, el borracho que cuando sale del trabajo se compra una botella todos los días, se sienta en la esquina a hablar de pelota. Ahí cabe todo el mundo. Entonces esa es la estrategia común, es restituir la Constitución, porque ahí cabe todo el mundo. Yo no sé ni cómo decirlo, lo digo para atrás, para adelante, para el lado, y las personas no acaban de entender algo tan sencillo, y entonces entienden una cosa estúpida de salir a coger palo. Sí, la estupidez, la mentira, la entienden, y sin embargo no entienden la lucha anónima. Si usted hace lucha anónima, usted no va a sufrir cárcel, prisión. Puede ser que haya algunos, pero no va a ser la mayoría. Pero no van a ser presos por gusto. Porque si usted está enseñándole a alguien la Constitución y le meten un año de cárcel, no fue un preso por gusto. Porque usted está llevando ideas. El hambre no tumba dictadura. Stalin mató a Ucrania de hambre y no se rebeló el pueblo. Los Castro nos mataron de hambre en el periodo especial, no se rebeló el pueblo. En la India, Víctor Chuchin mató millones de personas de hambre, no se rebeló el pueblo. En Armenia, los turcos, la gente no se rebela por hambre, la gente se rebela por ideas, porque entiende las cadenas, por qué tiene cadenas puestas, por qué está adoctrinado. La gente no se rebela por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es contraproducente, porque cuando usted reclama su derecho humano. Soy periodista independiente y no sé qué cosa. Me inyectaron el SIDA y reclamo mis derechos humanos. Soy artista y reclamo mis derechos humanos. Soy botero y reclamo mis derechos humanos. Soy trabajador por cuenta propia. Eso divide la causa. Es hora de entender que solamente hay un factor común donde cabemos todos, que es la Constitución de 1940. Hasta que no entendamos eso, no va a haber unidad. Que de paso, la unidad no existe en política. Porque si la unidad existe, todos esos conceptos de mierda nos han metido Radio Martí, los Castro infiltrando los grupos de derechos humanos. Si la unidad existiera en política, no hubiera un partido. Porque estábamos unidos por la misma idea. No. Lo que existe es el consenso bajo un factor común. Y el factor común de consenso de todas las ideas políticas, hasta de los que están en el Partido Comunista, es la Constitución de 1940. Si mañana aparecen 100.000 personas del Partido Comunista o de un núcleo del Partido Comunista defendiendo la Constitución del 40, hay que apoyarlo. Porque está defendiendo la causa de todo el mundo. Fíjense lo profundo que son estas ideas. No, pero la gente dice, no, ya entendí. Voy a hacer lo que... Pero es que no has entendido todavía. No has madurado. Esto necesita un tiempo para ir procesándolo. Tú no puedes entender lo que Fidel enredó en décadas. No lo puedes entender en un comentario, en una directa. Necesita horas, nalgas, sentarte y entenderlo. Y después, como una esponja que chupa agua, apretarte el cerebro y mojar a los demás. Tampoco hay que volverse un teórico, porque esto es práctico. El trabajo teórico ya lo hicimos nosotros. Para que las cosas estuvieran masticadas, estuvieran de forma didáctica, que se entendieran. Y han surgido muchos constitucionalistas, uno con unas ideas, otros más o menos, pero por lo menos hay un factor común. Es una democracia donde todo el mundo tiene ideas distintas, pero el factor común es el mismo. La democracia es esa. Todo el mundo tiene una idea distinta, pero hay algo que te une, que es la Constitución. En Estados Unidos todo el mundo tiene una idea distinta, pero hay algo que los une. El que está en Florida y el que está allá arriba en Delaware tienen un factor común de unidad, que es la Constitución Federal de Estados Unidos. Nosotros no podemos ser distintos, porque no somos de otro planeta. Somos seres humanos iguales, no somos otro tipo de animales. Entonces, ¿por qué estamos desechando las ideas correctas
que han funcionado, que funcionan en otros países, por buscar ideas de socialismo, ideas de los libertarios, ideas que si no sé qué, tal religión, individualizando el problema cubano, que es un problema colectivo de violación de la Constitución del 40. Cuba, no hay problema económico, porque Cuba es un país rico y grande. Nos han dicho que Cuba es chiquito y pobre. Pero busque cuántos países en el mundo, 240. ¿Qué número es Cuba? El 105 por ahí, 106, 105. Entonces Cuba no es un país chiquito, está por debajo de la media de los países. ¿Por qué? Porque hay países 4 o 5 muy grandes, sí. China, Rusia, Brasil, Estados Unidos. Pero ya Cuba no es un país tan chiquito. Y otra cosa, Cuba no es un país pobre. Cuba es uno de los países más agraciados por Dios de forma natural. Tiene playa, tiene montaña, tiene recursos, tiene unas tierras que son una preciosidad que no las hay en ningún lugar del mundo. Tiene 3 o 4 cosechas al año. Cuba es un país rico. Entonces Cuba no tiene problema económico. Esos son los efectos de la violación de la Constitución. Cuba tiene un problema político. Usted resuelve el problema político, que es la restitución de la Constitución del 40, y los demás problemas se van a resolver porque son efectos. Pero la oposición rosa habla de los efectos. Hay 100 periódicos hablando de los efectos, pero nadie habla de la causa, porque no les conviene. Después de los 100 periódicos que reciben gran, Cubanet, Radio Martí, el otro, ADN, el otro, vienen los youtubers repetidores de la misma mierda. Y cuando usted haga ese ejercicio un día, ese ejercicio mental, usted un día coja la misma noticia, a ver en cuántos medios no ha salido. Después de todo eso, que le pagan, viene Otaola, viene el Chucho, viene Susanito, viene Darwin, viene Boris Sánchez, viene Eliezer Ávila, a repetirle la misma mierda, y usted se mete al día 100 veces la misma mierda, de atrás para adelante y de adelante para atrás y de arriba para abajo, pero es la misma mierda. Entonces, caballero, despierten. Que la Constitución es más aburrida, puede ser, pero es la verdad. Porque lo otro es para entretener. Lo otro es para que usted esté pendiente de la bobería que inventa otro para darle al cliente lo que necesita. ¿Pero qué usted quiere? ¿La libertad de Cuba o echarse toda la vida oyendo a Otaola? Toda la vida oyendo a Eliezer Ávila. ¿De qué va a vivir Otaola cuando Cuba sea libre? ¿Del caso cubano? ¿De la pachanga? ¿Del golpe que le dio el policía? No, tendrá que buscarse otro negocio dentro de la misma que él hace. No sé, va a hablar de las modelos que participaron, la Miss Universo cubana. Y la farándula. Y los reggaetoneros, la que esté de moda, la música que esté de moda en ese momento. Pero usted toda la vida se va a echar oyendo a Otaola. Hay que ser tonto para eso. Hay que luchar por restituir la Constitución del 40. Ya es hora que el cubano empiece a madurar políticamente y darse cuenta que nos han engañado. Nos han metido una pila de conceptos como opositores. Como opositores en una dictadura no puede haber opositores. Oposición son los republicanos aquí que están ahora en la oposición, porque hay alternancia en el poder. Nos han metido adoctrinados desde Miami con una pila de conceptos falsos. Que no existen presos políticos. No existen presos políticos en Cuba. Porque cuando usted busca el concepto real de preso político, es Leopoldo López en Venezuela. Leopoldo López en Amnistía Internacional y en la OEA es un preso político. Los cubanos son presos de conciencia. Es distinto. El preso de conciencia es un peligro para un país. Porque su conciencia le dice que su proyecto personal de su familia, fíjese que toda la familia de todos estos opositores están ahí en su proyecto personal. Todo. Es decir, su proyecto personal, su conciencia le dice a usted que su proyecto personal de su familia y sus amigos y los amiguetes, que son los amigos de sus amigos, que eso es lo mejor para Cuba. Eso fue lo que pasó con la familia Castro. El proyecto personal de la familia Castro, ellos creyeron, como Fidel era un preso de conciencia, su conciencia le decía que ese proyecto socialista, castrista, era el mejor para Cuba. Cuando llegó al poder, como su conciencia le dice eso, se lo impuso al pueblo. Eso mismo son estas personas. Mi proyecto personal
Todas esas personas que están presas en Cuba son presos de conciencia, porque Ferrer dice que el proyecto de Don Paco es lo mejor para Cuba. Y si coge el poder, ponle el cuño, 100% que te lo va a meter a la fuerza. Y van a venir los éxodos masivos y van a venir las personas tirándose en balsa y el ciclo va a seguir lo mismo. Y si Eliezer Ávila toma el poder en Cuba, te va a poner su proyecto personal porque su conciencia le dice que lo mejor para Cuba es el proyecto de Somos Más. Cuando lo mejor para Cuba es el proyecto de la Constitución del 40, que se hizo con todas las fuerzas políticas, con todos los profesionales, obreros, campesinos. Y como es una constitución para todo el mundo, hay unas cosas que a ti te van a gustar y otras que no te van a gustar mucho. Pero es el proyecto de todo y tú tienes que respetar lo que no te guste porque le gusta a otro. Esto funciona así funciona Estados Unidos, así funciona España, así funciona Alemania, así funciona Australia, así funciona Taiwán, así funciona Sudáfrica. Todos los países libres y desarrollados funcionan bajo una constitución, no funcionan bajo el proyecto personal de un preso de conciencia. Entonces, tenemos que analizar todos los conceptos. Opositor. Pero ¿cómo va a haber opositor en Cuba si tú no puedes aspirar al poder político? Tú no eres opositor. Tú tienes que llamarte anticastrista. El que se llame opositor es un neocastrista. Es decir, alguien que quiere que lo dejen pertenecer a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos esos conceptos están erróneos. Cuando usted los empieza a revisar y usted va a Amnistía Internacional, no hay un preso político cubano. Usted va a Cuba Defender. Todos son presos políticos. Y usted dice, ¿por qué Cuba Defender dice presos políticos? Y Amnistía Internacional, que es el organismo más prestigioso y más independiente, que te dice presos políticos en Estados Unidos. No le importa que Estados Unidos sea el país más fuerte del mundo y más poderoso. Amnistía Internacional no le importa nada de eso, porque es un organismo independiente. ¿Y por qué Cuba Defender dice que en Cuba hay presos políticos? Sígale la ruta del dinero. ¿Quién financia a Cuba Defender? ¿Quién financia a Cuba Defender? Una organización de Miami muy famosa. Es quien financia a esa gente. ¿Y por qué Cuba Defender dice que en Cuba hay presos políticos? Porque son unos mercenarios de una organización que le conviene la pachanga de que en Cuba hay presos políticos. Pero el preso político es el que ejerce violencia contra el sistema, como Leopoldo López en Venezuela. Leopoldo López sí es un preso político, reconocido por Amnistía Internacional y por la OEA. Pero usted va a la OEA y busca presos políticos cubanos y no hay ninguno. ¿Pero cómo es esto? No, esta gente de la OEA son unos descarados. No es que preso político es el que ejerce violencia contra el sistema. Y Cuba Defiende porque dice que hay preso político. Porque es una compañía tapadera financiada desde Miami, de los chupagrán de Miami. Y justifican el gran parte, porque la mayoría se quedan ellos con el gran, dándosela a esa organización tapadera, que investiga cuántos presos políticos hay en Cuba, que hay como 138. Entonces, nos han engañado como niños. ¿Por qué nos han engañado? Porque estábamos en Cuba. Yo vivía allá en un municipio, en Remanga la Tuerca, y yo no podía averiguar todo esto. Ahora, cuando yo salí y me pongo a averiguar todo esto y empiezo a ver las mentiras, yo soy un peligro para ellos. Sí, que yo solo no tengo que estar alerta, porque me pueden matar los Castro, porque han armado tremendo desastre con la Constitución del 40. Yo tengo que estar alerta porque la mafia de Miami también me quiere matar, porque le estoy jodiendo el negocio, abriéndole los ojos al cubano. Por eso que a veces yo digo que cuando la gente dice, no, porque hay pocos views, digo, no, pocos views aquí, pero si usted suma 20 grupos en distintas social media, Instagram, esto, Twitter, no sé qué cosa, esa es la estrategia de nosotros también en las redes, no tener grandes cantidades de views en un solo sitio, porque nos marcamos, nos hacemos importantes y no queremos ser importantes. El objetivo de nosotros no es ser famosos ni importantes. De paso, si viniera alguien que hiciera esto tan bien como nosotros, sería muy bueno, porque podríamos hacer otras cosas y hasta coger un descanso. Bueno, dice, no, porque el mensaje no lo estás llevando bien. Bueno, el mensaje es ese. Hazlo tú mejor, a ver, cuando tú lo hagas y le lleves la verdad a las personas, a ver si tú la puedes hacer mejor, porque la verdad es así. Es algo brusco, es algo seco. Yo no puedo explicarle a un cubano, meterme
un año explicándole lo mismo. Y él al otro día, como Boris Sánchez, como Lisbeth Mejía, como todos los paracaidistas esos, le explicabas una cosa hoy, Vianney, el Canario, Carlos Cuey, le explicabas una cosa hoy y mañana te volví a hacer la misma pregunta. Y pasado te volví a hacer la misma pregunta. Bueno, ya al principio yo era muy noble y pensaba que esas personas tenían buenas intenciones. Bueno, que te están metiendo en un ciclo vicioso para que tú no te dediques a lo que tienes que dedicarte. Y tú de noble, esta noche le explicaba la misma pregunta. Mañana le explicaba la misma pregunta. Bueno, o eres bruto o me estás cogiendo para trolearme y yo tengo que seguir. Yo te llevo el mensaje a este cubano. Mañana se lo llevo al otro. Cuando veas 100 personas, a lo mejor rescato a uno. Y a lo mejor de esos 100, dentro de 3 meses se incorporan 3. Y en 4 meses se incorporan 50. Pero hay que llegarle a todos los cubanos para que después, cuando les caigan a palo, no digan: oye, mira qué malo es el castrismo. No, el castrismo no es malo. El castrismo es una dictadura. El bruto eres tú, que estás haciendo las cosas incorrectas, que yo te lo dije. No, pero tú eres muy cruel, tú eres muy hijo de puta. No, yo no soy hijo de puta. Yo te estoy diciendo la verdad. Y tú estás haciéndolo sabiendo que te va a pasar. O sea, no soy cruel. Es sencillamente que es el mensaje correcto. Y el mensaje correcto no se le puede decir a un cliente una cosa, al otro la otra, y a todo el mundo acariciarle los oídos para que lo que te gusta oír. Esto no es lo que te gusta oír, esta es la verdad. Y la verdad es así, es cruda, es dura, pero es la verdad, es la que te salva, es la que te guía por el camino correcto. Que tengan buen día y muchas gracias. ¿Alguien quiere entrar ahí? Que me mande la solicitud de entrada. Que había alguien por ahí que quería entrar. No sé, es así, esto es así, no hay de otra manera. Bueno, no hay nadie, se fue el señor. Es que yo doy esto por la mañana, yo sé que no es correcto, pero bueno, el objetivo no. Estos son directas técnicas, no es una directa, digamos, de otra ola. Que tú no vas a ver una directa de otra ola de aquí de hace 30, 40 días. Las directas nosotros siempre están viendo a las personas. Cuando hay una duda, se la ponemos y es una directa técnica que las personas aprenden y siempre están cogiendo view. Y las mandamos para Cuba, las mandamos para Europa y ahora está entrando gente hasta Arabia Saudita. Parece que hay cubano por allá, no sé. O la internet de alguna isla por ahí, entra por ahí, ¿sabes? Bueno, que tengan buen día y muchas gracias por escucharme. Y no sigan cometiendo los mismos errores, señores. Estamos como Canuto. Entre más viejos, más brutos. Y entre más viejos debemos ser más inteligentes. Porque los que están allí, los sicarios y los capos, entre más viejos son más inteligentes. Entonces nosotros, entre más viejos, más ingenuos, más tontos, más estúpidos. Y seguimos haciendo lo mismo como un animal que repite y recibe palos, golpes, palos, multa. Y no cambiamos la estrategia. Entonces nunca vamos a derrotar esa dictadura así. Y haciéndole caso a personas infantiles que no tienen ninguna estrategia, no tienen un plan para liberar a Cuba y no tienen un plan para que no venga otra dictadura después. La única garantía, imagínense que usted es de Somos Más y toma el poder la UNPACO. La única garantía que tiene Somos Más de que la UNPACO no haga lo mismo que los Castro es que el pueblo entero empieza a pedir la restitución del 40. Tome el poder que no tome. Vamos a suponer que los mandos medios de la FARC toman el poder. Vamos a suponer que 200.000 miembros del Partido Comunista derrotan a los Castro y toman el poder. Si el pueblo no le ha llegado el mensaje constitucional de la Constitución del 40 y no pide la restitución del 40, nos van a meter otra dictadura. Entonces la lucha ha sido en vano, los muertos han sido en vano, los ahogados han sido en vano, las protestas han sido en vano, las denuncias han sido en vano. La única garantía que tiene el que no toma el poder de que va a poder ser opositor y aspirar al poder, alternancia al poder, es la Constitución del 40. Cualquier otra constitución no sirve porque la va a crear el grupo que está en el poder. Y lo otro, vamos a tener cualquier constitución posterior a los Castro, tiene que pagar la deuda que contrajo los Castro y nos va a pasar igual que Haití, que estuvo 100 años pagando una deuda y las nuevas generaciones, los hijos, los nietos de usted, van a pagar la deuda de los Castro. Ahora, como la Constitución del 40 es anterior a los Castro, todo el que le prestó dinero a los Castro estaba en la misma situación que ellos, violando la Constitución del 40, porque a delincuentes no se le presta dinero. Entonces, no
no hay que pagar la deuda si se restituye la Constitución del 40. Que después se haya que modificarla, bueno, eso es un problema de opinión personal. Usted hace lo que dice. La Constitución del 40 tiene 2 sendos artículos que son una joya jurídica. Los 2 últimos son una joya jurídica para modificar artículos, para hacer enmiendas de todo tipo, para derogar la Constitución bajo un referendo legal, incluso para restringir la soberanía. ¿Qué significa restringir la soberanía? Que usted hace cambio en la Constitución para ser menos soberano porque le conviene aliarse a otro país, como la Unión Europea. Sí, en 1940 ya los cubanos se habían adelantado a su época y después abandonan el mejor proyecto del mundo. La Unión Europea restringe su soberanía para unirse a un bloque mayor y poder comerciar y poder sobrevivir, pues son países pequeños con buenas economías, unidos, son la segunda o la tercera economía del mundo. Lo mismo que la Unión Americana, la Unión Mexicana. Entonces, hay que estudiarse todo esto. Esto no es así tan sencillo, pero tampoco es que sea imposible, porque el cubano no es tan bruto. Tengan muy buenos días, muchas gracias por escucharme y vamos a seguir aprendiendo la estrategia C40.